Vamos a leer allí en el capítulo 4 de Esther. Y de entrada vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Bueno, lo que vale la pena nada más recordarles es que ya estaba el decreto de parte del rey para que el día 13 del último mes del año en el calendario que usaban, o sea que correspondía al último mes del calendario judío, había la libertad para todos de atacar a los judíos y prácticamente de tomar sus posesiones. Y no solamente atacarlos, matarlos, destruirlos. Lo que Amán había buscado y había logrado que el rey aprobara era precisamente eso, que pudiera destruirse totalmente a los judíos. Ahora, hablando acerca de qué es lo que nosotros llegamos a necesitar para responder muchas veces, casi puedo decir la mayoría, la gran mayoría de las ocasiones, solo hasta que nosotros estamos en crisis es que atendemos a determinados asuntos. De otra manera, los vamos dejando. Les restamos importancia a las cosas. ¿Cuál es el resultado? Pues que los problemas se van haciendo más graves, que cualquier situación que se haya presentado va a ir creciendo y convirtiéndose en algo cada vez más difícil de resolver o de atender. Y Dios sabe entonces cómo hacernos reaccionar, y por eso utiliza situaciones como esta, porque todos los que habían sido llevados a Babilonia tenían de parte de Dios toda una instrucción que les había llegado, una carta que Jeremías les había escrito, donde ellos habían sido llevados no solamente al hecho de entender que no iban a regresar a Jerusalén sino hasta que se cumplieran los 70 años, pero que aún así no iban a regresar todos, sino aquellos cuyo espíritu el Señor despertara. Al mismo tiempo, Dios les había dado la instrucción de que oraran por la paz de esa ciudad donde ellos habitaran, porque la paz de esa ciudad iba a ser su paz. Y creo que, como le hacemos con todo lo que nos proponemos, los primeros días los llevamos a cabo, empieza a pasar el tiempo y por una u otra razón nosotros postergamos lo que habíamos dicho inicialmente que era importante y que necesitábamos atender. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aquello que consideramos que nos llevó a tomar esta decisión de darle importancia a determinadas cosas, ya se fue diluyendo con el paso del tiempo y nosotros dejamos de renovarnos en la visión y el entendimiento de lo que eso significa. Por eso podemos agradecerle a Dios que nos permita vivir situaciones críticas, y esta que estamos considerando el día de hoy parecía la más crítica de todas, porque lo que nosotros tenemos que recordar es que esta orden había sido dada para las 120 provincias que estaban bajo el dominio del rey Asuero. Y entonces esto no solamente incluía lo que estaban ahí todavía en el territorio cercano de Babilonia, sino todos los territorios conquistados, a donde habían sido llevados algunos, y otros, incluyendo los que habían regresado a Jerusalén y Judea, también estaban incluidos en este decreto. Así de que entonces era importante que
ellos atendieran a lo que significaba, no lo vieran como cualquier cosa. Y así fue, tanto que empezando por Mardoqueo, él tiene toda una reacción en el momento de conocer el decreto, de rasgar sus vestiduras y cambiarlas por silicio y aún rociar ceniza sobre su cabeza, como era la costumbre para hablar de que estaban de duelo, de que había algo que los estaba afectando y profundamente. Todo esto se va repitiendo en medio de todos los judíos conforme van escuchando. Y creo que es importante que nos demos cuenta de cómo Dios tiene todo ese trato con nosotros, porque desea que recapacitemos sobre lo que estamos dejando de lado y que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Vamos a leer el Salmo 78. 78. Y vamos a leer los versículos 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ahora sí que, como los niños, ¿no? Hasta que ven la vara en la mano del papá o de la mamá, empiezan a recordar que no debían haberse portado mal, que no debieran haber desobedecido, ¿no? Por eso dice aquí esta expresión de lo que ya pasó con el pueblo de Israel como nación. Cuando los hacía morir, entonces tenían esa reacción, entonces atendían a lo que Dios quería enseñarles. Ahora, vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26. El versículo 16 y vamos hasta leer en 17. Derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Dios. Ahora, evidentemente lo que Dios nos enseña es ya algo que fue toda una respuesta. En estos dos pasajes que acabamos de leer, simplemente ya son parte de la historia, de cómo el pueblo reaccionó cuando vio cuáles estaban siendo las consecuencias de su desobediencia, de su descuido, de su falta de atención a la palabra de Dios. Y entonces podemos ver que es cierto, lo seguimos viendo, ¿no? La gente ha acuñado esta frase, dicen, ves el temblor y no te hincas. Y vemos a mucha gente hincarse cuando sienten el temblor, ¿no? Empiezan a reaccionar y a pedir ayuda. Y claro, lo que quieren es salir del momento, no necesariamente resolver las cosas. Porque muchos no consideran o no sopesan lo que están viviendo, lo que Dios les permite atravesar, y entonces no toman decisiones duraderas, como en cambio sí lo hicieron los ninivitas. Y vamos a leer sobre esto allí en el libro del profeta Jonás. Capítulo 3.
Y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 9. No, bueno, hasta el 10 para completar. Silicio. Levantó. Gu. Cada. No, ra. A ver, ¿a dónde te fuiste? Te brincaste. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Sí? Ahí. Creo que ya me bajé de... Uh-huh. Luego el 9. ¿9? ¿Quién Sa. ¿Sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no No, pere. no perecerá. Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron Se No arrepintió. de
finalmente. Muy bien. Este es uno de esos casos tan específicos donde estamos hablando de gente en medio de la cual no era lo común estar escuchando la palabra de Dios, como eran los ninivitas, y que en medio de todo eso sí tenían principios y tenían normas y tenían leyes, y aún de acuerdo a esas leyes y normas y principios ellos estaban pecando y estaban dejando que las cosas fueran a un grado tal de maldad que por eso Dios había ya establecido el que los iba a destruir, no sin antes darles la oportunidad, como lo conocemos en la obra que el Señor hace siempre, de que se arrepintieran. Siempre antes de un juicio nosotros vemos cómo Dios muestra misericordia. Y entonces así fue, por eso Jonás fue a predicarles, y predicándoles creyeron, y creyendo tuvieron toda una reacción por lo que habían provocado sobre de ellos, sobre su pueblo, y hicieron esto de rasgar sus vestiduras, de vestirse de silicio, es decir, de negro, de oscuro, y ponerse ceniza, y de tal manera que lo hacían como un acto de contrición, como una manifestación de arrepentimiento. Y al hablar acerca de esto, vemos que el rey ordena un ayuno general y les pide algo un tanto insólito, ¿no? El que también hasta a los animales los dejen ayunos, que nadie vaya a comer ni a beber. Y entonces, al hablar de esto, no solamente les pide que ayunen, sino que se conviertan de su mal camino, que dejen las prácticas pecaminosas a las que habían dado lugar y que haya en ellos todo un cambio de actitud. Bueno, ahora vamos a leer en Isaías, en el capítulo 37, la experiencia de Ezequías. 37:1. Y vamos a leer a partir del 1 hasta el versículo 4. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, cubierto de silicio, vino a la casa de Dios y envió a Eliaquim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia. Es este día porque los hijos han rasgado hasta no han llegado. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerza. Quizás oirá Dios, su Dios, tu Dios, las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Así es. Es decir, otro caso, ellos tenían la amenaza de los asirios sobre de sí. Y algo que es interesante en el caso de Ezequías es que él fue un hombre cuyo corazón se rindió a Dios y buscó en primer lugar restaurar el templo, restaurar el culto a Dios,
había celebrado ya la fiesta de la Pascua, lo había hecho ahora sí que en grande, había buscado que todos participaran, pero dentro de todas estas medidas había llamado sobre todo a los sacerdotes y levitas a santificarse, a corregir todo su caminar y a actuar de tal manera que fueran gratos a los ojos de Dios. Y entonces parecería algo extraño que estuviera sucediendo esto. Lo más interesante es que Ezequías no dejó de lado o no quiso ignorar voluntariamente lo que había sido la historia del pueblo de Israel antes de él, de cómo habían incurrido en tantos pecados, cómo habían dado lugar a la idolatría, cómo era gente desobediente, dura de corazón. Y es por eso que puede llamar día de angustia, de reprensión. Estaba entendido que esto no estaba sucediendo de gratis o por un descuido de parte del Señor, sino que tenía todo un propósito, y era llevar a todo el pueblo de Israel a entender que lo que ellos estaban viviendo no era para que se conformaran con las cosas que ya habían hecho, sino que ellos tomaran muy en serio que el llamado de Dios es a crecer en el conocimiento de su voluntad, en la práctica de su palabra, porque, como les decía al principio, tendemos mucho a eso, a conformarnos con las cosas, a creer que fue más que suficiente lo que ya hicimos, y sobre todo si nos comparamos con algunos que están a nuestro alrededor, pues nos sentimos mejores, porque no hacemos lo que aquel hace ni lo que el otro, y le hacemos como aquel fariseo, ¿no?, que le estaba, según esto, dando gracias a Dios, aunque ni siquiera le interesaba hablar con Dios, de decir: te doy gracias que no soy como los otros hombres, ¿no? Y él sí tenía muy alto concepto de sí. Y entonces, por eso Dios, en ese trato que tiene para con nosotros, nos llama no solamente como a los ninivitas a reconocer que se había estado pecando, sino qué cosas de las que Dios nos ha ordenado no estamos atendiendo, no estamos tomando en cuenta. Y vino toda esta provocación. Ahora, Dios en ambos casos respondió. Nínive no fue destruido, Jerusalén no fue conquistada por los asirios. Dios intervino en ambos casos de una manera maravillosa, misericordiosa, clemente, y les dio la oportunidad, a causa de su arrepentimiento, de poder vivir otra experiencia. Así de que lo que estamos considerando que sucedió en los días en que Mardoqueo pues tiene esta reacción junto con todo el pueblo, Dios estaba buscando exactamente lo mismo, hacer algo que permitiera que el pueblo aprovechara toda su experiencia y no que se acostumbrara a malvivir o a vivir a medias, ¿no?, a tener respuestas incompletas. En el tiempo en que estuve como maestro, fue muy interesante que algunos chicos, cuando presentaban su examen, que no estaba completa la respuesta, me decían: bueno, pero medio punto, ¿no?, o 3/4 de punto. Y les decía: no, porque evidentemente si no estás contestando bien es que no sabes de qué se trata, no conoces la respuesta. Pusiste algo que te acordaste, pero ni siquiera podrías aplicarlo, así de que no es una respuesta. Y sé que nos encanta eso, ¿no?, que vamos convirtiéndonos en abonos y vamos haciendo cosas así en pedazos, cuando Dios nos ha llamado a una entrega total. Bueno, ahora quiero pedirles que, regresando a nuestro pasaje en Esther, nosotros veamos el otro lado, es decir, qué pasa con Esther. Ya vimos lo que pasa con Mardoqueo y los judíos, y vamos a leer entonces del versículo 4 hasta el versículo 9. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran
mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán, ¿Qué? de la plata que Amán había dicho que pasaría, No, que P. pasaría para él, los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que siendo ya Esther reina, pues ya vivía en un nivel o en una condición totalmente diferente al resto del pueblo judío. Ella para ese momento no era más que considerada como reina de los medopersas. A nadie le había preguntado a qué nación pertenecía, cuál era su estirpe, su origen. Y como lo recordamos, Mardoqueo le había dicho que no hablara de eso. Y entonces ella estaba ahí, pues ahora sí que desenvolviéndose, desempeñándose como reina, atendiendo a las cosas que le hubieran indicado que eran ya parte de su responsabilidad, y ajena totalmente al asunto, porque este asunto del decreto del rey no era algo que tendría que divulgarse dentro de palacio, más bien fuera de palacio. Por eso podemos entender que Esther estaba totalmente ajena a lo que estaba pasando y que no podía entender a qué obedecía la conducta de Mardoqueo. Por eso es que cuando le manda ropa para que se vista, ahora sí que de una manera que le fuera permitido entrar a palacio, porque vestidos así de cilicio no le era permitido a nadie entrar a palacio. Lo leíamos en el primer pasaje, ¿no? Y entonces, al hablar de esto, pues Esther, que apreciaba a Mardoqueo como a un padre, le manda estos vestidos porque saber que andaba en esa condición le había causado dolor. Y también podemos entender que ella no podía comprender a qué obedecía que él hubiera tomado esta conducta y se hubiera vestido de esta manera. Y entonces lo que sí encontramos es como pues ahora sí que la limitación que tenía Mardoqueo para ver a Esther se subsanaba a través de los eunucos que estaban tanto a servicio de el rey como de la reina, y las doncellas que estaban asignadas a Esther. Entonces es por eso que Mardoqueo le hace saber que no era pues cualquier cosa, es decir, que el dolor no era por saber que un amigo se había muerto, o porque algún principal del pueblo judío se hubiera muerto, o por algún pariente cercano a Mardoqueo, si es que había por ahí alguno que quedara, porque hasta donde entendemos no había muchos de la familia. Entonces por eso no entendía a qué pudiera obedecer esto, y sobre todo que si le estaba mandando ropa para que pudiera ingresar a palacio y él se resistía, era algo que no se podía comprender de primera instancia. Pero lo que hace Mardoqueo es pedirles a los eunucos que le hagan saber lo que estaba sucediendo, ¿no? Y le pide una cosa más: que interceda, ¿no? Ahora, yo quiero hablarles de esto. Creo que es una de las enormes tareas que tenemos como creyentes y que a veces hemos pasado por alto.
cuando vemos las situaciones que se presentan, y podemos decir de una manera más inmediata, con aquellos que amamos, la gente que forma parte de nuestro círculo cercano, con quienes compartimos, siempre va a ser una carga en nuestro corazón cuando padecen, cuando sufren, cuando enferman, cuando están limitados. Y entonces, hablando de una situación así, por lo general lo primero que viene a nuestro pensamiento, que está en nuestro corazón, es ayudar, ¿no? Y ver qué pudiéramos hacer para ayudar a quien está padeciendo, a quien está sufriendo, o qué le podemos recomendar al que anda enfermo, en fin. Nuestra primera reacción va mucho en ese sentido. Pero algo que Dios desea que tengamos presente y que aprovechemos es que Él nos ha enseñado, empezando por nuestro Señor Jesucristo, el valor de lo que le estaba pidiendo Mardoqueo a la reina. Y naturalmente se lo estaba pidiendo porque tenía la posición ella como para hacerlo de una manera más cercana al rey y sobre todo en la posibilidad de ser escuchada. Hablando acerca de esto, sé que muchos cuando le piden a un servidor o a Ruth o a Yerli, ¿verdad?, que estamos más involucrados en las tareas de la iglesia, tienen esta expresión: tú que estás más cerca de Dios. Y claro, hemos tenido que enseñarles que el que está cerca de Dios es nuestro Señor Jesucristo, está sentado a su diestra. Y entonces, por eso, aprendiendo de esto, necesitamos entender que todos tenemos la misma posibilidad de hablar. Pero, hablando de lo que esta lección nos deja, no significa que no tenemos una tarea o una participación en cuanto a interceder, rogar a Dios por la gente que pues conocemos, que sufre, que padece, de estos testimonios que ya hemos tenido aquí. Y voy a pedirles que leamos ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 25. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Dios tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis del voz de Dios, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Dios no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Dios ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Dios y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahora, aquí les voy a pedir que noten dos cosas importantes. Por un lado, donde Samuel está diciéndole al pueblo que él puede entender que es un pecado dejar de interceder por el pueblo de Dios, que por eso
Él dice, lejos esté de mí el pecar. Vamos a pecar contra Dios dejando de interceder por ustedes o de rogar por ustedes, que era lo que el pueblo le estaba solicitando. Pero les dice también que no tendría ningún caso estar rogando por ellos si ellos no atienden a lo que Dios está demandando. Por eso les dice, los voy a instruir en lo que es el camino de Dios y ustedes teman a Dios, guarden sus mandamientos, sigan por donde el Señor les ha señalado el camino. De otra manera, pues evidentemente es tiempo perdido, ¿no? Ya saben ustedes, ayúdame a salir de este pozo. ¿Y para qué? Pues para meterme en otro, ¿no? Y entonces uno puede decir, más vale que te quedes en en el que estás hasta que aprendas. Pero sí vemos que viene de parte de Dios para nosotros esta tarea en razón de estar intercediendo por el pueblo de Dios. Por eso hemos hablado de la importancia de la comunión entre nosotros, de saber lo que cada uno de nosotros está viviendo, enfrentando, de tal manera que cuando tengamos la oportunidad de orar los unos por los otros, entonces podamos pedirle a Dios por situaciones muy específicas, que roguemos a Dios sobre ese trato que el Señor quiere y puede tener con cada uno de nosotros para hacer de nosotros una expresión de su gloria. Y todo esto nos lleve a ver cómo nuestro trabajo en la oración, en la intercesión, no es en vano, ¿no? Y vamos a leer sobre nuestro Señor Jesucristo lo que Él habló. Sí, desde el 19 hasta el 25. Y vamos a leer allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 15 al 17. Si algo pidierais en mi nombre, No, 14. Sí, tú andas allá en el 15. 14. Sí. si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no me ve ni me conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, quiero que noten ustedes otra vez esto. Al igual que Samuel lo hizo con el pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo lo hizo con los apóstoles. Al decirle, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque no se trata solamente de poder recibir ayuda de parte de Dios. Esto que empezamos a considerar que se daba contra los judíos en medio del imperio medo-persa, no era solamente un asunto para que pudieran ellos tener una sacudidita y punto, sino, como lo he insistido, el propósito de Dios es que el pueblo recapacitara cuántas cosas había dejado de lado, cómo había desobedecido al Señor, cómo había dado lugar a la idolatría, al pecado, a la maldad, al engaño, a la mentira. Y entonces Dios lo estaba usando no solamente para sacudirlos, sino para que tomaran decisiones permanentes. Pero a veces el ruego es solamente salvar el momento, insisto. Y por eso Dios puso en el corazón de Samuel esas palabras para decirles, se trata de que ustedes reciban la instrucción, la pongan en práctica. Y nuestro Señor Jesucristo lo hace de la misma manera. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les dé otro Consolador, ¿no? Porque aún nuestro Señor Jesucristo está en ese plan, en ese papel, en esa disposición de rogar por nosotros. Esto lo dijo en el marco de lo que llamamos la última cena, en el tiempo en que
prácticamente estaba concluyendo la labor que estaba realizando con los apóstoles en su preparación para que ellos posteriormente se encargaran de la predicación del Evangelio. Así de que vamos al capítulo 17 para leer sobre su oración, esta oración que elevó a nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer a partir de, primero, el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, Jesús está hablando con nuestro Padre Celestial en un reconocimiento de que estos discípulos no eran el resultado de su trabajo, sino de la intervención de nuestro Padre Celestial, que se los había dado y que junto con ellos le había dado a Jesús la responsabilidad de formarlos. Por eso podemos ver que había de parte de nuestro Señor Jesucristo un ruego constante, y sí puede decirlo con todo entendimiento. Por eso también he tenido la oportunidad de compartir con ustedes que de repente, sobre todo cuando la gente empieza a conocer de la palabra y saben que podemos elevar oraciones y hacer peticiones delante de nuestro Dios, dice, ¿y podemos orar por todos los enfermos? No. Ni los conocemos, ni sabemos la razón que Dios tenga para estar tratando con ellos así. Y además, no vamos a saber si hubo respuesta o no. ¿Sí entienden eso? Y lo mismo. ¿Y podemos orar por la paz del mundo? Tampoco, ¿no? Es decir, son peticiones vagas. Dios nos ha llamado a orar por algo muy específico. Por eso Jesús dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es decir, tengo una responsabilidad y sobre esa responsabilidad ruego, ¿no? Para que lo vean todavía más claro. Vamos a orar para que se resuelvan los problemas que hay en la humanidad. Sí. Y de plano, esas son peticiones muy vagas, es decir, y casi sin compromiso. Y ha habido la oportunidad de decírselo a algunos que hasta se han sentido mal de que no damos lugar a esas oraciones. Decimos, bueno, cítame 10 problemas específicos. Y pues empiezan en ese momento a pensar a ver qué podrían poner en la lista. Es decir, ni siquiera tienen ubicadas las cosas. Pero qué diferente es cuando podemos orar por nuestros familiares, por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por nuestros conocidos, gente que sí tratamos, en medio de la cual Dios nos ha puesto, y por lo tanto podemos reconocer una responsabilidad con respecto a ellos. En cambio, orar así en lo general, y puedo decirles, algunos ya escribieron su oración por los alimentos, y entonces tienen una frase muy, muy simpática: dalos a los que no lo tienen. Yo, comentando alguna vez sobre eso, les he dicho, ¿y no se sienten defraudados de saber cuántos están padeciendo hambre? Dije, pero es que realmente es una oración sin sentido, sin propósito. Por eso Dios nos ha llamado a hacer oraciones muy específicas, como todas las que leemos en la palabra de Dios, donde estamos orando por aquello que sí está delante de nosotros, de lo que sí tomamos conciencia, por lo que vamos a estar intercediendo hasta tener una respuesta, y no simplemente porque se me ocurrió, ¿no? Y en este momento, como ando muy sensible, ¿no?, que se acaben las guerras. Y si no estoy sensible, que se den más duro, ¿no? En fin,
Digo, cosas que no tienen el menor sentido, el menor propósito. Ahora, hablando de ese momento y de esa oración, Jesús les había hecho saber algo a los discípulos y muy específicamente al apóstol Pedro. Vamos a leer allí en Lucas, en el capítulo 22. Del versículo 31 al 32. Sí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así de que lo que nosotros encontramos es como nuestro Señor Jesucristo, en ese conocimiento que le había dado nuestro Padre Celestial, de esta experiencia que iba a vivir el apóstol Pedro, que Jesús se la dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, esto era la zarandeada como a trigo que le iba a dar el diablo. Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de una situación en específica, le había rogado a nuestro Padre Celestial por algo muy especial. No le dijo que no lo pase o que no lo viva, sino que viviéndolo, que su fe no falte. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo podemos mirar y hemos hablado de ello, el apóstol Pedro necesitaba esta experiencia para poder ubicar las cosas que estaba viviendo y para aún quedar preparado para después compartir con otros el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza. Y lo que nosotros leemos en el capítulo 17 de Juan habla de esa intercesión y ese ruego que el Señor eleva y lo va repitiendo. Sí, me interesa mucho que leamos el versículo 20 del 17 de Juan. El 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así es. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no limitó su oración, su ruego, a lo que eran el grupo de los discípulos, donde para este momento ya no estaba Judas. Así es de que quedaban 11, ya Judas había salido para ir a acordar con los fariseos y los sacerdotes cómo aprender a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: no solamente te ruego por estos, sino por los que han de creer en mí, por el testimonio y el trabajo de ellos. En otras palabras, Jesús ya estaba rogando por todo ese fruto que iba a darse a través del trabajo de los apóstoles, que ha llegado hasta nuestros días y que nosotros podemos hablar de cómo el Señor ha preservado eso. Y una cosa muy interesante, Jesús sigue intercediendo, rogando por nosotros a la diestra del Padre, ¿no? La demanda no ha cambiado. El Señor sí nos hace saber claramente que nosotros necesitamos tomar un compromiso en todo este sentido, no solamente de interceder, sino de responderle a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo sé que viendo lo que pasa con algunos, como hemos llegado a hablar de nuestros vecinos y a pedir por ellos, o de algún familiar o un pariente, el Señor nos hace saber que sí necesitamos, ahora sí que, paquete completo. En otras palabras, que en la medida que Dios nos permita, darles a conocer el camino de la vida eterna.
el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la demanda de Dios, ¿no? Y entonces, por eso, lo que vamos a leer, los siguientes pasajes que vamos a leer ahí en el libro del profeta Jeremías, estos 3 versículos o pasajes nos hablan acerca de cuando Dios mismo nos da instrucciones en el sentido opuesto. Vamos a empezar en el capítulo 7 de Jeremías. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Naturalmente, en los siguientes versículos ya el Señor dice todo lo que el pueblo, en lo que el pueblo estaba involucrado, que no era más que en la práctica de la idolatría. Por eso le da esta orden a Jeremías: no ores ni ruegues por este pueblo, porque no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque la gente no ignoraba la palabra y no ignoraba el trato que Dios había tenido ya con el pueblo en tiempo pasado. Estamos hablando de los días en que estaban inclusive sitiados ya por los babilonios. Así de que entonces ya tenían toda una historia atrás de cómo Dios había tratado con el pueblo cada vez que ellos habían desobedecido, se habían apartado de la verdad. Por eso es que llega un momento en que necesitamos entender que, siendo Dios misericordioso, le ha puesto un límite a esa misericordia. No porque Él deje de ser misericordioso, sino va a dejar de mostrar misericordia para traer juicio. Vamos en el capítulo 11, ahí mismo del libro de Jeremías. Y vamos a leer del versículo 14. Jeremías 11. Bueno, para que nos quede todavía mucho más claro, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Se pone así. Adelante. ¿Yo? Sí. Por tanto, así ha dicho Dios: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Así es. Es decir, en los dos pasajes vemos
y busqué que termináramos en donde están estas preguntas de parte de Dios, porque son cosas que simplemente se pasan por alto. Cuando Dios utiliza esta expresión, llamando a Jerusalén mi amada, una ciudad amada por el Señor, todo lo que podemos ver que esta nación, los habitantes de la ciudad, habían hecho era abominable, despreciable a los ojos de Dios, pero no les importaba, ¿no? Ahora sí que, hablando de lo que llega a suceder en algunos matrimonios, actúan de esa forma. Ya no les importa el daño que puedan causarle a su cónyuge por su comportamiento. Pasan por alto lo que va a ser de beneficio, de ayuda, y entonces uno puede ver que están pisoteando, y por eso Dios dice, ¿qué derecho tienen, ¿no? Habiendo sido amados, teniendo toda una fuerte provocación para responder bien. Vamos al capítulo 14. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Así ha dicho Dios acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Dios no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Dios, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Así es. Entonces, hablando de esto, y espero que podamos entenderlo muy claramente, Dios ya, a causa del pecado de ellos y de su dureza de corazón, del corazón no arrepentido, habiendo tenido tanta provocación de parte del Señor, había determinado destruirlos, consumiéndolos con espada, con hambre y con pestilencia. Por eso le dice a Jeremías, no me ruegues por este pueblo, porque habiendo ya un juicio de parte de Dios, ya no hay nada que hacer. Por eso, cuando algunos empiezan a hablar acerca de hacer campaña para lograr la paz del mundo en estos días, yo les digo que si no han leído el Apocalipsis, ¿no? Que lo que estamos viviendo como humanidad no es más que la cosecha de tanta maldad en medio de tantas generaciones, y hoy estamos viendo el resultado, donde lo que necesitamos reconocer es que no hemos buscado a Dios, ¿no? Por eso, pedirle a Dios que no se cumpla lo que está anunciado en el Apocalipsis es algo absurdo, va totalmente contra el Señor. Es tanto como decir que es más importante pensar en que algunas personas pudieran mejorar su camino, y ignoramos todo lo que es la ofensa contra nuestro Dios. Y si bien es cierto, estamos interesados en la salvación de la gente y oramos, como lo decía antes, intercediendo, no vamos al punto de pedirle a Dios que de ninguna manera vaya a venir un juicio o un quebranto, o que no vaya a venir un trato de parte de Dios con la humanidad, sino que todos podamos estar entendidos de que sabemos que Dios, en su amor, en su misericordia, va a dar oportunidad a la gente, y lo que rogamos es que aprovechen esa oportunidad para que, tomando en cuenta el amor de Dios, entonces puedan arrepentirse, pedir perdón, ser salvos y caminar bajo la guía del Espíritu Santo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volviendo a nuestro pasaje en Esther, que es lo que estamos estudiando, de donde hemos partido.
lo que creo que sí es importante es entender que este momento donde Mardoqueo le está pidiendo a Esther que en la posición que tiene interceda, es porque había esperanza. Y sobre todo, ahora sí que el pueblo en general estaba respondiendo, los judíos estaban respondiendo. ¿Cómo? Naturalmente, como lo sabían, este asunto de vestirse de cilicio, de poner ceniza sobre sus cabezas, de hacer duelo, de estar de luto. Y claro, solamente haciendo un comentario que diremos un poco jocoso, si les hubieran preguntado: ¿y por quién estás de duelo? ¿Por mí? ¿Verdad? Porque tengo ya fecha para morir. Así es. Y entonces, lo que creo que sí es importante entender, el valor que tiene el que nosotros intercedamos, roguemos a Dios por la gente que Dios nos ha permitido conocer, en medio de la cual estamos, que no seamos indiferentes a lo que pasa con ellos y que aún podamos reconocer que muchos de ellos simplemente viven, sufren, padecen como consecuencia de su pecado, pero que esto no significa que no puedan salir de eso. Y entonces por eso le rogamos a Dios que Él abra puertas para que haya la oportunidad de sembrar una palabra de vida eterna en el corazón de ellos. Y seguiremos intercediendo y rogando hasta que el Señor nos detenga. Porque cuando llega un momento como lo que acabamos de leer en Jeremías, bueno, eso Dios lo sabe. Y mientras Dios no nos diga, no pidas por ellos, seguiremos rogando. Vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Generalmente un intercesor lo que hace es ampliar la visión al que apela. O sea, en el caso con el Dios no es así definitivamente. Pero por ejemplo en este caso lo que le estaba pidiendo a Esther era eso, o sea que como que le explicara la situación a suelo. No, simplemente que intercediera por el pueblo. No tenía que explicar nada más. Sí, y sobre todo allí vamos a decir el argumento más fuerte es estoy incluida. ¿Quieres quedar sin reina? Que lo vamos a mirar ya al mirar el siguiente capítulo, o sea, al final del capítulo 4, ya en el 5 es donde precisamente eso es lo que le dice Esther, con otras palabras o en otra forma, pero de eso le habla. ¿Alguna otra cosa? Es que platicábamos el día pasado, están ellos de situaciones con personas que conocemos, que de alguna forma no se disponen a escuchar, que no los ve, ¿no? En sus problemas, cayendo vez tras vez en las mismas situaciones. Y entonces comentábamos cómo nosotros tenemos un precioso recurso que es venir delante del Señor. Así es. Que más que estar insistiendo con algunos, es venir delante del Señor. Que eso es lo mejor que tenemos. Así es. No es, pues es lo único que tenemos, sino es lo mejor que tenemos. Venir a rogar delante del Señor por otros. Sí, porque sí habrá sus momentos para hablar con ellos. Pero precisamente como lo acaba de decir Ruth, lo hemos vivido, de que hay quienes cuando hablamos con ellos no nos escuchan, ¿no? Y tal parece que ni siquiera tienen la menor conciencia de la condición en la que se encuentran. Pues el único que puede abrir su entendimiento e iluminárselos es el Señor. Por eso es que le rogamos a Dios que lo haga.
y no intentamos nosotros hacer la obra del Espíritu Santo. Sí, porque hay algunos que hasta les... No, o sea, sí, ya sé lo que vas a decir. Entonces es ahí donde uno... Bueno. Muy bien. Hace un par de días o 3 días, hermano, fue un primo de venir a la casa. Y empezó él allí, bueno, no vino al tema, ¿no? Salió de que sus hijos, de que tenía 3 meses sin empleo, y que ahí se le iba llevando, que un carro que compra lo vende y le va ganando algo, y ahí está. Pero yo pude ver en él sus expresiones, yo no dije nada, nada más escuchándolo, cómo su confianza está en el dinero, en lo que él tiene, en lo que puede tener. Y él dice que pues tiene sus hijos en escuelas particulares y que los gastos y todo esto. Y él dirá en un momento de esos, pues le quiso plantear algo así acerca de lo que Dios tiene para mí, pero yo cuando ella le dijo eso, a mí también como que me dio ganas de hablarle, pero son gentes que no, o sea, de plano yo siento que Dios me tapó la boca, porque no, son gentes que les empieza uno a comentar algo así y no, pues yo sí soy católico y no sé qué, y que la forma y cosas así, como que además estaba escuchando, pero él así, ¿qué fue lo que Porque la casa donde vive es de su suegro, pero pues, su suegro tiene varias casas y pues en esas casas pues tiene a sus hijos acomodados. Yo le iba a decir, no, pues esa casa pues también es tuya, pues es tu esposa. Pero ya cuando me empezó a decir que su esposa siempre le estaba diciendo que era bien negativo, que por eso todo le salía mal. Entonces, por eso no prosperan. por eso no prosperan. Empezamos a hablar porque a mí me da gastritis. O sea, de repente, se me hace tarde y ya sí, él tenía ese problema. Entonces le digo, ¿ya estás bien, Jorge? Y me dice, porque se quedó sin trabajo. Luego no te ha dado tu gastritis nerviosa. Y me dice, no, fíjate que ya he estado bien. Y sí sabías que estoy sin trabajo, que no sé qué. Le digo, sí sabía. Le digo, pero pues tienes tu negocio, ¿no? Dices que ese negocio pues es noble, te va a dar dinero, pero pues no pagan. Está en escuela particular y su hija es muy lista, muy inteligente. Y dice que todo lo que él les puede dar a sus hijos económicamente se los va a dar. Ya no me dejó acabar de explicar porque le digo que finalmente es mejor estar cerca de los hijos, porque así es cuando los conoces, porque le ofrecieron un trabajo fuera de aquí, en Pachuca, pero él irse y su familia aquí. Estar toda la semana allá y nada más venir Sí. la semana estar con sus hijos un día y medio, el domingo en la tarde tendría que regresar. Pero bueno, esto viene el comentario bien, hermano, porque yo digo, bueno, como que Dios sí le pone a uno en la situación cuando hay que hablar con la gente y cuando no. No, yo lo que vi fue en la división que hay entre él y su esposa. Eso fue lo que vi, ¿no? Porque esta mujer, alguna vez estaban en la casa y llegó mi tío Carlos, otro tío, esposo de una hermana de mi mamá, y dijo, estaba diciendo, no, que a veces hay que negociar con los hijos porque luego no, que no, ya no obedecen, ahora los que mandan son los hijos. Y le dije, pues, ¿por qué te dejas? Le dije, no. Le dije a mi tío Carlos, dije, yo, porque tú te dejas. Le dije, pero no. Y dijo, porque dijo, no, sí hay que negociar con ellos, porque son. Y le dije, y estaba ahí su esposa, le dije, ay, Jorge, pues, yo sé que él es una persona honrada, ¿no? Y serio y respetuoso, lo sé, porque pues, así de mis primos él es el que es más sincero. Y le dije, y es de esas personas que se presta para escuchar. Y como él dijo, sí, no, sí hay que negociar con los hijos, yo le dije, no, porque si vieras lo que dicen los proverbios, a veces lo que la gente te dice, pues que hay que negociar con los hijos, pues no. Que deberías de leer los proverbios para que veas. Fue lo único que le dije a él, porque pues ahí estaba su esposa. Y entonces a ella le dicen la licenciada, porque anda en todos los problemas. Después me enteré por una tía que dijo, dice, ella a mí no me va a dar sermones de religión.
sea, que así dijo, ¿no? Le dije, está loca esa señora, le dije, porque pues en primera no voy a dar yo hormonas a ella, ni siquiera me importa, pero pues yo algo le dije, ¿no? Porque fue él lo que dijo. Yo nunca voy a cambiar de religión. Y dije, bueno. Pero pues Ni nos interesa. Queremos que conozcan a Dios, no que cambien de sí, religión. Pues, o sea, yo veo cómo se preocupa él, ¿no? Yo también me dan estos problemas del estómago, porque pues sin darme cuenta empiezo a sudar y en el estómago, ¿no? O sea, hace poco fui a hacer un examen y ya por el estrés ya estaba yo así, un dolor de muela de cabeza, ¿no? Todo me pasó en ese momento. O sea, y él es así, pero estaba muy mal del estómago, ya estaba muy... No, porque se estresa mucho, se preocupa antes de las cosas, por eso le pregunto. Pero, Se compartió. claro, pero ahora sí que se siembra la semilla cuando está arado el terreno. Eso es lo que, exactamente, yo en ese momento, porque sí iba a intervenir yo a empezar a platicarle a él, pero dije, no tiene caso, este cuate está en su posición, que yo como católico y que no soy tan, y yo entiendo que es, y que el otro, dije, no tiene caso pasar sus palabras. Cuando llega el momento, porque sí ha habido ocasiones en que el Señor nos ha puesto delante de gentes que sin tener por qué caemos y empezamos a compartir, como tus primas que muchas veces Ay, se prestan ellas. Claro. íbamos a eso, íbamos a otra cosa y de repente salió esto y ya empezamos y pues muy atentas ellas sí a lo que estábamos diciendo la historia. Claro. Como que sí yo vi la diferencia con Jorge, este muchacho, y sus primas de allá de la puerta. Y aquí no tiene caso hablar porque está como que es empezar a entrar en controversia. Su fe está en Defender su posición, no es que yo creo Dios a mi forma, no sé qué, ya me quedé calladito un tiempo. Yo le dije que pues, a veces no está la cosa en la religión, le dije, porque su hija tenía religión en la escuela. Y mira, a veces ni está esto en la religión, no en ninguna religión, sino que sepas lo que te está hablando Dios por medio de la Biblia. Pues hay muchísimas religiones. Sí. Pero así es. Digo, la frase es que no siembres la semilla donde no está arado el terreno. No está dispuesta. Sí. Además, no se ponen a negociar con los hijos. Nunca. Aprovechan. Pero ya cuando los esposos dicen, ¿cómo vamos a negociar con los hijos? No, ayer estaba una tía ahí conmigo y me dice, mi tía, la más chica, la que yo le he compartido y en algún tiempo ella anduvo muy pegadita conmigo y todo, ¿no? Y así. Y entonces me dice, va a venir Mariana, dice, porque quiere que sea su madrina de 15 años. Y le dije, qué bueno que me dices, tía, le digo, porque mira, yo esperaba que me dijera Mariana o algo así, pero te lo voy a decir a ti porque tú eres su mamá y luego como mamá sentimos feo que a nuestros hijos les digan que no. Le dije, ¿sabes qué? Que yo veo a Mariana, qué grosera es contigo y de verdad no, o sea, no, tía, hasta le quiero decir a Mariana que ni me invite, ya que como, o sea, hasta enfrente de la gente es grosera contigo, pero hasta decir más. Después llegó Mariana y dice, pues díselo tú. Y le dije, pues cuando me digas. Y ya llegó Mariana y dice, quiero ver si me enseñas a tejer y a hacer un gorro. Le dije, sí, le digo aquí, pero quiero un estambre. Y le dije, no lo tengo, te voy a dar los que tengo. Y ya para enseñarte. Y me dice, oye, que le ibas a decir algo a Arely, a ver, ¿qué le ibas a decir? Y dice, dice que si quieres ser mi madrina de zapatos. Le dije, no. Le dije, te voy a dar para los zapatos, pero yo no quiero ser tu madrina. Le digo, porque eres groserísima con tu mamá. O sea, yo de mí te lo regalo. Le digo, pero eres muy grosera con tu mamá. ¿No te da pena al estar enfrente de nadie ni de contestarle tan feo a tu mamá? Le digo, yo no soy nadie para juzgarte, pero nada más por eso no me nace Es muy simpático eso que acabas de decir. ¿De qué? No soy nadie para juzgarte, pero te acabo de juzgar y ya te sentencié. No, o sea, Es que eso es lo que hiciste. sí,
porque pues yo no, o sea, yo como mamá, es lo que mi tía Toña se ha puesto ahí a decirles entre mis tías que yo soy muy cristiana y que ni siquiera le hablo a mis hijos.